Gloria al Señor. Que el Señor los bendiga a todos en el nombre de Cristo Jesús. Quiero contaros mi testimonio de cómo yo me convertí en cristiana. Aleluya. Yo era una persona que creía en Dios como todo el mundo cree en Dios, que Dios existe, es el creador del cielo y la tierra, así, en ese plan. Yo creía en Dios, pero yo no sabía que realmente no estaba segura, como lo estoy ahora, de que Dios realmente existe, que es el mismo Dios de ayer, de hoy, de siempre, que Dios sigue hablando a la gente. Todo eso yo no creía en eso, creía por encima al Señor. Amén. ¿Y cómo me convertí en cristiana? Os voy a contar una pequeña historia antes de contaros, daros el testimonio de cómo me convertí en cristiana, porque esta historia es parte de cómo me convertí en cristiana, porque hay parte de esa historia que tiene que ver con eso. Amén. Hay un pastor que se llama, es un apóstol que se llama Christian Wellman, el pastor de la iglesia Fe Radical. Amén. Es un hermanito y cuando él vino de Ghana, vino siendo ya pastor. Su papá le mandó a Ghana a estudiar y él vino como pastor en vez de traerle títulos. A mí me dijeron que su papá le había gritado de que cómo es que él es pastor, acaso él le mandó ser pastor y todas esas cosas. Entonces yo salí un día y yo dije, a este chico yo le voy a hablar. ¿Cómo es que su papá le manda a estudiar y él en vez de ir a estudiar viene ya diciendo que ya es pastor? ¿Qué es eso de que es pastor? ¿Por qué se mete en esas sectas? Entonces pregunté por la dirección de su iglesia, me dijeron dónde estaba su iglesia. Fui a buscarlo para gritarlo. Y nada más entré, empecé a gritarle, oye, tú sal de ese altar, ¿qué es eso de que tú eres pastor? ¿De cuándo eres pastor? Deja esa tontería, tu papá te ha mandado ser pastor, te ha mandado a estudiar. Empecé a gritarle, a gritarle. Y la gente de la seguridad, cuando vinieron para sacarme afuera, él les dijo, no, dejarla, es una hermana. Y cuando él dice, no, él dice, ay, big sister, ¿por qué eres así? ¿Cómo vienes a insultar? Y me dice, tú no puedes esperar que yo tenga que predicar, por favor, espérame. No te vayas, por favor, espérame. Ya después me dices todo lo que quieras decirme. Entonces yo me senté ahí a esperarlo, porque quería hablar con él de que deje eso de ser pastor. Aleluya. O sea, cuando yo me sentía, yo no sabía que todo ese rollo que yo estaba montando estaba en el plan del Señor. Porque el Señor, la manera que el Señor vio para llevarme en ese lugar era así, de esa manera. Que yo vaya con esa ira, ese plan de que le voy a hablar, le voy a gritar, cómo es que él es pastor de esa. O sea, yo fui ahí porque el Señor quería que yo vaya ahí a escuchar algo que se iba a sembrar dentro de mí. Aleluya. Y en medio de ese rollo, yo escuché al pastor diciendo que cuando tú quieres que Dios te hable, tú tienes que orar de una manera que él empezó a decir de qué manera una persona tiene que orar para que Dios le hable. Amén. Y esto se sembró en mí, esas palabras se quedaron en mí. Aleluya. Yo sin saberlo. Después, años después, yo fui a Malabo a estar 2 semanas con mi madre porque había mandado a los niños a pasar la vacación de verano con mi madre porque mi madre decía que llevaba tiempo que no estaba con mis niños porque siempre íbamos de vacaciones a España y estábamos viviendo en otra ciudad, en Bata. Y mi madre me pidió que yo no lleve a los niños a España, que los deje con ella porque ella quiere estar con mis hijos. Entonces fui, le dejé a sus nietos a mi madre para que estén con ella 3 meses. Y cuando ya faltaban 2 meses para que terminen las vacaciones, yo dije, esos 2 meses que faltan, yo voy a aprovechar en ir a coger a mis hijos y pasar esas últimas 2 semanas con mi madre, porque también hace mucho que no paso tiempo así con mi madre, porque yo iba de viaje, pasaba ahí un día y ya está. Yo dije, también quiero estar con mi madre, hace mucho que no estoy con ella a tiempo. Voy a aprovechar esas 2 semanas que faltan para que terminen las vacaciones de mis niños. Me fui a Malabo 2 semanas. Y en esas 2 semanas ellos se la pasaban yendo a la iglesia y iban a la iglesia los miércoles, viernes y domingo. Y esos días yo me quedaba sola en casa porque todo el mundo se iba, porque todos eran cristianos. Y yo me quedaba aburriendo, me aburría, decía, pero yo no estar con mis hermanos, yo no estar con mi madre. ¿Cómo es que se van horas y horas? Porque esas iglesias tardan y me dejan sola. Y yo siempre me quejaba con ellos de eso, de que, ¿por qué me dejáis sola? Y mi madre me decía, es que no podemos faltar a la iglesia porque tú estás aquí. No podemos hacerlo.
Si no te quieres quedar sola, vente con nosotros. Y yo ahí que no. Yo no voy a esas iglesias. Son sectas. Y porque siempre le decía a mi madre que salgan de ahí porque son sectas. Que vuelvan a católica. Aleluya. Y cuando ya faltaba así como una semana para que terminen las vacaciones, mira cuando me dice mi hermanita, tú que te quejas siempre que te quedas aquí sola, vamos a mi iglesia. Y la iglesia la tenía justo al lado de su casa, pegada a su casa. Dice, mira mi iglesia, aquí vámonos, te vas a quedar aquí sola. En vez de que vayas conmigo, dije, ok, voy a ir contigo. Fui a la iglesia de mi hermanita. Para no ir alargando la historia, me pasó algo raro en esa iglesia, pero era algo también bonito, pero para mí era raro en ese tiempo. Dije que ya no volvía a ir. Amén. Entonces, un martes así me dice mi hermanito, vamos a la iglesia. Le dije, yo no voy a la iglesia. Esas iglesias estas que son sectas, no sé por qué me metes en estas sectas. Y cuando me dice él, pero si tú conoces al pastor Christian Wellman, es nuestro hermanito, vamos a su iglesia para que tú no te quedes sola en casa. Luego te vas a quejar de que te dejamos sola, que te aburres. Vámonos. O sea, todo eso estaba en el plan del Señor. Porque yo llevaban años invitándome a la iglesia y yo no iba. Llevaban años así invitándome, yo no iba. Ese día dije, ok, total, es Christian Wellman. Todo lo que me diga ahí ya le termino de insultar. Le digo todo lo que quiera decirle, voy a ir. Fui con mi hermanito a esa iglesia, a su iglesia, a la fe radical. En esa iglesia tienen eso de que oran siempre en lenguas, hablando en lenguas. Y yo le dije, pero esta gente que hablan en lenguas ni siquiera entienden esa lengua que están hablando. ¿Qué es eso de rababababa? Ni siquiera escuchan, ni ellos mismos saben lo que dicen. ¿Cómo hablan sin saber lo que dicen? Digo, eso realmente es una secta. ¿Qué es eso de que van hablando así? Todos oran así. Y yo no me entiendo nada, no escucho nada, no entiendo nada. Cuando digo, ¿qué voy a hacer ahora? Digo, no, empecé a decir, Señor, por favor, protéjame, porque no sé dónde me he metido. Empecé a decir, Señor, protéjame, Dios mío, protéjame, porque no sé dónde estoy. Empecé a repetir esas palabras, Dios mío, protéjame, porque no sé dónde estoy. Y cuando quise repetir otra vez, decir otra vez, Dios mío, protéjame, porque no sé dónde estoy, empecé a hablar en lenguas. Empecé a decir, digo, pero ¿por qué estoy hablando como esa gente que no habla como loco, que no saben lo que dicen? ¿Por qué estoy hablando así? Cuando intenté decir otra vez, Dios mío, protéjame porque no sé dónde estoy, yo seguía hablando en lenguas. Y cuando digo, esta gente no me habrá hecho algo para que yo hable como ellos, dije, pues ya no voy a decir nada más, me quedé callada. Ya no decía nada. Entonces cuando cerré mi boca, que ya no voy a decir nada, mi boca se abrió sola y empecé a orar. Digo, pero ¿por qué mi boca se abre sola si yo no la quiero abrir? Yo cerré mi boca. Cuando cerraba mi boca se abría sola otra vez y seguía orando en lenguas. Y dije, no, eso no puede ser. Cogí mis dos manos, puse mis dos manos así en la boca, que es el plan de que ya no quiero hablar, tapando mi boca con las manos. Como que alguien me sacaba las manos de la boca para que yo siguiese hablando. Yo seguía orando en lenguas. Volví a poner las manos en la boca, otra vez que las manos se salían solas. Dije, ¿qué pasa? Era como que una fuerza que me está sacando las manos de la boca para que yo siga orando en lenguas. Es cuando escucho al pastor decir, el Espíritu Santo me está diciendo ahora mismo que, Dios me dice ahora mismo que el Espíritu Santo ha descendido en la vida de alguien, pero no sé quién es. Y yo decía, ¿el Espíritu Santo? ¿No será que me han mandado un demonio que me está haciendo hablar así? Yo tapaba mi boca y yo seguía hablando en mi boca, y esa misma fuerza me seguía sacando las manos en la boca y yo seguía hablando en lenguas. Aleluya. Y cuando yo, o sea, cada vez que yo quería, o sea, la manera que yo quería resistir en no hablar, es cuando el Señor me saca de donde yo estaba parada, fui a parar en el altar y empecé a hablar en lenguas. Y el pastor decía, aquí está la persona que el Espíritu Santo ha descendido en ella. Esta es la persona que el Espíritu Santo ha descendido el Espíritu Santo en ella. Aleluya. Empecé a hablar en lenguas. Iba, paraba delante de una persona, empezaba a hablar. Yo sabía lo que hacía, pero no podía pararlo. Intenté pararlo, pero no podía pararlo, porque nadie puede parar a Jehová. Nadie puede parar a Jehová. Nadie puede pararle. Intentaba parar lo que está haciendo, pero no podía pararlo. O sea, a mí la que yo quería pararlo, quería dejar de hablar, es cuanto más yo hablaba y cuanto más yo iba haciendo movimientos raros.
Iba parando delante de la gente, iba hablando. Si paro delante de alguien, empiezo a decir, requetere para vos, sí, pero yo no sabía lo que estaba diciendo ni entendía. Pero yo lo estaba haciendo en contra de mi voluntad. El pastor, y solamente escucho como el pastor decía, vigilarla que no se haga daño, porque yo iba dando vueltas por toda la iglesia hablando en lengua. Y empecé a llorar, empezaron a salirme lágrimas. Yo, que, Dios mío, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy haciendo esto? Yo no lo quiero hacer, pero yo no lo podía parar. Aleluya. No lo podía parar. Cuando después empecé a dar vueltas, me caí al suelo. Cuando me caí al suelo, era como que me han puesto todo el peso del mundo encima, porque sentía mi cuerpo tan pesado que no podía ni siquiera mover ese dedo. No podía levantar la mano, no podía hacer nada. Me quedé como alguien que han anestesiado. Yo decía en mi corazón, Dios mío, ¿qué es lo que me han hecho esa gente? ¿Será cierto que mis propios hermanos han venido a venderme, han venido a matarme? ¿Por qué ya no puedo moverme? ¿Por qué no puedo levantar la mano? ¿Por qué no puedo levantar? ¿Por qué no puedo ni siquiera mover el dedo? ¿Por qué no puedo hacer nada? Solamente escuchaba al pastor decir que déjala ahí en el suelo. Déjala que se quede ahí. Y estuve ahí tirada en el suelo, en el altar, todo el culto, yo ahí tirada. Cuando acabó el culto, cuando dice el pastor que cargarla y llevarla a casa porque ya no puede caminar, me cargaron, era como que no tenía hueso, era como que solamente carne. Cuando me querían dejar parar sola, yo me caía, me desvanecía en el suelo. El pastor dijo, cárgala porque no puede. Me cargaron mis hermanos. Cuando estábamos bajando las escaleras, es cuando viene un hombre que jamás en la vida había visto. Eso me empezó a decir, por favor, esperar. Quiero hablar con esa muchacha que estáis llevando. Todo eso hace, lo que os estoy contando, eso hace justo 10 años atrás. En agosto van a ser 10 años. Aleluya. Es cuando el hombre se dice, quiero hablar con ella. Tengo unas palabras que el Señor me ha hecho que la diga. Es cuando el hombre ese me dice, ¿eres Felicidad? Yo me llamo Felicidad. Le dije, cuando quería decirle que sí, ya no hablaba. Solamente decía, no hablaba. Es cuando mis hermanos le dijeron al Señor ese que sí, ella se llama Felicidad. Es cuando dice, el Señor me ha hecho que te diga que mañana ayunes porque va a venir a hablar contigo. Yo lo escuchaba como algo raro diciendo que, ¿qué es eso de que Dios habla a la gente? ¿Acaso yo soy Moisés o soy Abraham o soy Noé para que Dios me hable? Dios ya no habla a nadie, porque eso es lo que yo sabía, que Dios ya no habla con la gente. Solamente nos habla a través de la Biblia. ¿Cómo que Dios me va a venir a hablar? Yo no lo creía. Aleluya. Mis hermanos me llevaron en casa, me pusieron en el sofá. Estuve como 2 horas así, sin poder moverme. Seguía en ese estado así de que no podía moverme. 2 horas después empecé a sentir mi cuerpo recuperarse. Poco a poco empecé a tener otra vez movilidad. Me levanté, empecé a gritarles que querían matarme, porque me iban a lugares que quieren matarme, que se han tenido de hacer pactos para matarme, para sus iglesias satánicas. Empecé a hablar mucho con mi madre y me dice, hija, no sé lo que te ha pasado y a mí me extraña que una persona como tú, que no cree en Dios, que no va a la iglesia, que esa persona esté hablando en lengua y que te digan que Dios te va a venir a hablar, una persona que no le interesa nada de la iglesia. Yo con mi madre, cuando digo mi madre, es que pensáis que me podéis mentir y llevarme a vuestras sectas. Dios no habla a nadie. Con mi madre me dice, ok, como tú dices que Dios ya no habla a nadie, ¿por qué no intentas hacer el ayuno a ver si es verdad que Dios sigue hablando a la gente? Y cuando dije, está bien, para sacar esa duda, yo voy a hacer este ayuno y voy a demostrar a esa gente que Dios ya no habla a nadie porque mienten. Al día siguiente yo dije, yo no voy a comer hasta que Dios no me venga a hablar. Y estuve esperando que Dios me hable hasta las 12 de la mañana, ahí viendo telenovelas, viendo series en la casa de mi hermanita. Mi hermanita vivía encima de la casa de mi madre, vivía arriba. Aleluya. Entonces, a las 12 de la mañana es cuando sube mi madre a decirme, ¿estás ayunando? Digo, claro que estoy ayunando porque a ver que Dios me va a venir a hablar, ¿no? Estoy esperando que Dios me venga a hablar porque todavía no he visto nada, son las 12. Y cuando me dice mi madre, ¿has orado? Digo, o sea que tengo que orar también, mamá. Y cuando me dice, sí, tienes que orar porque ayuno quiere decir, no comes, no bebes nada y estás en oración. Así que vete a orar, entra en la habitación de tu hermanita y vete a orar. Entré en el cuarto de mi hermanita para orar. Mi hermanita estaba trabajando. Mi madre vivía abajo, yo estaba sola en casa de mi hermanita.
entré en la habitación, cerré la puerta. Empecé a decir el Padre Nuestro porque era la única oración que yo sabía. Terminé de decir el Padre Nuestro. Y cuando digo, Señor, me han dicho que vas a venir a hablar conmigo. Así que manda, yo lo tomaba, o sea, en plan WhatsApp, como broma. Empecé a decir, así que manda una paloma, manda un ángel, manda a Jesús o abre el techo, cualquier manera, pero ven a hablar porque ya quiero salir de aquí. Y no veía nada, nadie venía, ni aparecía nadie. Entonces yo dije, mi madre suele decir que cuando ella quiere que Dios le hable, ella coge la Biblia de esta manera, entonces ella cierra los ojos, la abre, donde abre, termina de leer y así Dios la habla. Yo hice esto y nada, no entendí nada. Es cuando digo, mi maestra me suele decir que Dios le habla en los sueños, voy a dormir. Me tumbé en la cama, me dormí, un sueño tan profundo, me desperté y no vi nada. Y dije entonces, Dios no manda una paloma, no manda un ángel, no habla en la Biblia, que abro la Biblia, ni ha aparecido en los sueños. Entonces, esta gente se ha estado burlando de mí, me han mentido, ¿qué Dios me va a venir a hablar? Son unos mentirosos, empecé a insultarles, a hablar mal de ellos. Y dije, anda, me hacen estar hasta las 12 de la mañana, ella era la 1, hasta la 1 de la tarde sin comer. Pasa todo el día sin comer, esperando que me venga a hablar un Dios que no habla. Qué mentira. Entonces dije, anda, voy a seguir viendo, voy a ir a ver mis series. Me dejan, hacen que yo termine de perder mi serie para venir por mentira. Entonces cuando fui caminando hasta la puerta del cuarto, abrí la puerta de la habitación. Cuando quería salir de la habitación, es cuando mis piernas se quedan inmóviles. Mis piernas ya no se movían. Era como que dice que una pared se mueva. Así. Ni siquiera se podían mover así. No se movían nada. Se quedaron como una estatua mis piernas. No se movían. Intentaba mover las piernas, pero nada, era como que las han pegado al suelo que no pueden ni siquiera moverlas. Es cuando empecé a tomarlo en serio que nunca esto me había pasado en la vida. ¿Realmente será verdad que Dios me va a venir a hablar? ¿Cómo es que no puedo salir fuera? Esa gente que yo digo que son brujos, ni uno de ellos está aquí. No está aquí nadie de mi familia. Estoy sola en esta casa, sola en esta habitación. ¿Cómo es que no puedo moverme? Cuando empecé a tomarlo en serio, que realmente puede ser cierto que Dios me va a venir a hablar. Es cuando siento como que algo me dice en mi corazón que cierra la puerta, sigue orando. Cerré la puerta de la habitación. Cuando puse las piernas para atrás, empezaron a moverse otra vez. Yo seguí orando, terminé de decir Padre Nuestro otra vez, dice lo de la Biblia, me dormí, me desperté y nada. No veía nada. Y eran como las 3:30, 4 de la tarde, así. Es cuando digo, Dios mío, ahora sí que estoy tomando en serio que pueda que vas a venir a hablarme, pero ya que no vas a venir a hablarme ahora, déjame salir a ver la telenovela que más me gusta, la que está sonando ahora, la música que está empezando. Déjame ir a seguir mi telenovela y después vendré otra vez a meterme en el cuarto para venir a orar para que tú me hables. Fui caminando hasta la puerta. Cuando abrí la puerta de la habitación, cuando quise salir, me pasó lo mismo, que no podía mover las piernas, me volvió a pasar esto. Entonces yo dije dentro de mi mente, no lo hablé, dije, voy a hacer algo, ya que como doy pasos atrás, se mueven mis piernas, voy a hacer como que doy pasos atrás, después rápidamente salgo del cuarto. Y yo sin saber que el Señor sabe hasta lo que nosotros pensamos. El Señor conoce hasta nuestros pensamientos. Cuando di la vuelta, cuando di el paso atrás y quería hacer esto que como que tú haces así, sales fuera rápidamente. Cuando quise hacer así, me quedé así. Cuando quería ir delante, me quedé así. Mis piernas se quedaron así. Y cuando algo me dice en mi corazón, ¿tú no sabías que Dios sabe hasta lo que tú piensas? Perdón, cuando dije, es verdad. Entonces me enfadé. Cerré la puerta, me senté en la cama, cogí la Biblia, esta es la que yo tenía. Esa Biblia la tiré la Biblia, me senté en la cama y dije, Dios mío, como tú no quieres que salga fuera de la habitación, ni mandas una paloma, ni mandas a Jesús, ni mandas un ángel, ni mandas nada, ni abres el cielo, ni nada, ni escucho una voz que venga sin nada, entonces ya no voy a orar porque yo ya no sé orar. La manera que yo sé orar, ya tengo de orar, ya no voy a decir nada más. Cuando quieras venir a hablarme, tú mismo ya vendrás a hablarme. Me senté en la cama. Y me senté en la cama así como unos 10 minutos. Aleluya. Es cuando me acuerdo del día ese que fui a gritar al apóstol Christian Wellman. Aleluya. Yo dije, el otro día que fui para gritarle
hacia Christian Wellman, él dijo una cosa, él dijo que si tú quieres que Dios te hable, tienes que orar así. O sea, esas palabras, hoy en día no me acuerdo de esas palabras, pero ese día me acordé de esas palabras. Cuando dije, yo voy a repetir esas palabras, me levanté, empecé a repetir exactamente las palabras que él decía este día que yo fui a gritarle. Cuando terminé de repetir estas palabras, empecé a sentir calambre debajo de mis piernas. Ese calambre empezó a subir. Vino a llegar hasta esta mano. Esta mano empezó a arrastrarme donde yo tiré la Biblia. Yo quería parar, pero la mano, como que la mano me iba arrastrando hasta donde yo tiré la Biblia. Esta mano cogió la Biblia. Era como que alguien me estaba manejando. Y esta mano empezó a subir. Esta mano se puso así. Esa mano trajo la Biblia, la puso aquí. La Biblia se abrió sola. Yo no la abrí. Yo no abrí la Biblia. La Biblia se abrió sola en el libro de Primera de Pedro 2. Desde el verso 1 hasta el verso 10. Os lo voy a leer en el nombre de Cristo Jesús. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para la salvación. Así es que habéis probado la benignidad del Señor, y viniendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura. He aquí, pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para vosotros, por los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa piedra angular se ha convertido. Aleluya. El verso 8 dice, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de la tiniebla a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Aleluya. Está en 1 Pedro 2, de 1 a 10, podéis leerlo. O sea, cuando yo leí esas palabras, porque la Biblia se abrió sola, cuando empecé a leer esas palabras, con que yo gritaba, yo sin saber que estaba gritando. Y mi madre, que estaba abajo, me escuchó, escuchó como yo estaba gritando. Esos gritos son los que le hicieron a mi madre subir. Cuando mi madre entró en la habitación, me encontró parada en puntillas, con la Biblia en la mano y leyendo la Biblia. Cuando yo estaba leyendo, yo sabía lo que estaba haciendo, pero yo no lo podía parar. Era como que alguien me estaba manejando. Aleluya. Solamente me lágrimas en los ojos porque yo me puse a llorar, que yo no sabía cómo parar lo que estaba haciendo. Amén. Aleluya. Mi madre cuando entró me encontró así, parada en puntillas, con la Biblia en la mano, leyendo 1 Pedro, pero cuando yo estaba leyendo, lo escuchaba como que viene de lejos. Pero yo veía que yo misma sí que estaba leyendo, pero lo escuchaba como algo que viene de lejos. Pero cuando yo estaba leyendo tartamudeando. Aleluya. Haber visto cómo lo he leído en menos de un minuto, lo he leído, pero ese día lo leí como en media hora porque estaba tartamudeando. Aleluya. Amén. Leía así. Así, en ese plan yo leía.
pero yo lo escuchaba como que algo que viene de lejos, como que algo que viene de lo alto. Escuchaba esa voz como una voz que viene de lejos, pero siendo que mi propia boca es la que estaba leyendo. Aleluya. Cuando terminé de leer hasta el verso 10, mi boca se cerró durante unos segundos. Cuando se volvió a abrir mi boca, el mismo Jehová vino a hablar en mi boca. Aleluya. Empezó a decir, yo soy Jehová. Yo soy Jehová. Yo soy Jehová. Yo soy el que habita en ella. Perdón. Perdón. Yo soy el que habita en ella. Es mi hija. Es mi hija. Yo veía que yo misma así que lo estaba, mi boca la que lo estaba hablando, pero no era mi voz. Aleluya. No era yo la que lo estaba diciendo. Y yo creo que el Señor de no hablar así no hubiera creído, porque yo era incrédula. Yo no creía en nada, porque era tan incrédula que el Señor le mandaba una paloma o un ángel. Lo mismo hubiera dicho que esa gente han hecho una brujería o algo para engañarme. Pero el Señor vino a hablar en mi propia boca. Aleluya. Mi madre dice que nunca le había escuchado a Dios. Ese tiempo era la primera vez que mi madre le escuchaba a Dios hablar en la boca de alguien. Mi madre se quedó boca abierta, porque así en plan, así se quedó mi madre, que nunca había visto que Dios hable en la boca de alguien. Cuando el Señor empezó a hablar en mi boca que yo soy Jehová, yo soy Jehová, yo soy el que habita en ella, yo soy el que habita en ella, es mi hija, es mi hija, es mi hija, me caí al suelo. Pero cuando me caía así, boca arriba, así, me caí. Seguía teniendo la Biblia en la mano y la Biblia abierta donde yo estaba leyendo, y mi dedo seguía apuntando donde yo estaba leyendo. Aleluya. Aleluya. Cuando me caí al suelo, mi madre me quitó la Biblia, mi mamá puso el dedo donde mi dedo estaba puesto, mi madre empezó a leer el mismo lugar donde yo leía. Pero cuando lo leía mi madre, escuchaba que mi madre es la que estaba leyendo, pero en cambio cuando lo leía yo misma, escuchaba como que esa voz viene, como algo que viene de lo alto. Mis oídos se abrieron de una manera que espiritual. Aleluya. De repente empecé a escuchar a mi madre en voz baja, empezó o sea, bajito, 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 hasta que ya no veía a mi madre. De repente veía a alguien, a una persona venir. Esa persona vino, cogió mi espíritu, me llevó en espíritu. Mi cuerpo se quedó ahí. Aleluya. O sea, la persona vino, cogió mi espíritu, me llevó. Me llevó cuando yo tenía 2 años. Cuando yo tenía 2 años, aleluya, me quedé en un poste de luz. Me quedé atrapada en un poste de luz cuando tenía 2 años. Como decimos en mi país, así, decimos que la luz me cogió, como decimos en mi país, así. Aleluya. En ese poste me quedé, poste de luz. No podía salir. Y la gente estaba gritando, esa niña se ha muerto, se ha muerto, se ha muerto, pero no sé cómo salir de ahí. Fui a caer lejos. Éramos mi hermano y yo, porque cuando mi hermano vino para venir a ayudarme, los dos nos quedamos atrapados con esa luz. Y luego no se sabe cómo salimos de ahí, fuimos a caer lejos. El Señor me llevó hasta esta escena cuando tenía 2 años. Es cuando me dice el Señor, me dijo el Señor, yo soy el que te salvé de la muerte cuando quisiste morir en ese poste de luz. El Señor me volvió a coger, me llevó cuando yo tenía 7 años. Me caí en un pantano. Ya tenía el barro hasta aquí. Solamente levé las manos, dije, Dios mío, mi madre no tiene tampoco muchos hijos. Mi mamá no tenía muchos hijos todavía. Dije, si me muero aquí ahora mismo, ¿quién le va a decir a mi madre que me he muerto? Porque no hay nadie que le diga a mi madre que me he quedado atrapada. Me he quedado atrapada en ese barro, que me he hundido en el pantano. Dios mío, por favor, ya no volveré a desobedecer a mi madre. No permitas que yo me muera en ese pantano. De repente veía algo en el pantano. Solo había unas hierbas en el pantano que parecen cuerdas, que están siempre en los pantanos, suelen parecer cuerdas. Aleluya. Yo vi una de esas hierbas, algo me hizo, como que algo me dijo, estira esa hierba para que salgas en el pantano. Cuando estiré esas hierbas son frágiles, pero cuando tú las estiras así, se rompen porque son frágiles. Pero yo vi que yo tiré de esa hierba y estaba en la orilla del pantano. Aleluya. El Señor me llevó en esa escena, me dijo,
yo soy el que te saqué en el pantano. Esa hierba que tú cogías era mi mano sacándote en el pantano. El Señor me volvió a coger, me llevó en una explosión de gas en mi casa. Y yo estaba en esa explosión. El Señor me dijo, yo soy el que también te saqué en esa explosión de gas. El Señor me cogió y me llevó a un incendio en mi casa. Aleluya. Que la luz, chispa de luz, fuego. El Señor me dijo. Y la gente decía, ¿cómo es que esa niña? Yo era una niña traviesa de pequeña, de verdad. El Señor me dijo, yo soy el que también te saqué en este fuego. El Señor me volvió a coger, me llevó en un accidente que tuvimos. Este accidente, me acuerdo que cuando tuvimos el accidente, no se sabe, en esa carretera de Luba donde se accidenta mucho el coche, y hay una piedra que si te caes en el barranco, te caes en la piedra, después te caes en el río. Cuando el coche voló para ir para ir a caer, me acuerdo que salió un hierro bien grande debajo de la tierra, que es el que agarró el coche, y el coche empezó a tambalear encima de ese hierro. Aleluya, para que no caigamos en el barranco. Me acuerdo de esa escena. La gente que vino dijeron, Dios mío, qué suerte habéis tenido, porque ese hierro sí que os ha salvado, porque el coche, las ruedas, casi el coche estaba todo en el barranco. El Señor vino, agarró la parte de atrás. Ese hierro se metió dentro del coche. El Señor me dijo, ese hierro que se metió en el coche era mi mano cogiendo el coche para que no te mueras. Aleluya. O sea, cuantas veces he querido morir en esta vida, el Señor es el que me iba salvando de la muerte. Y el Señor me dijo, ¿sabes por qué te he ido salvando de la muerte? Le dije, no. Él me dijo, porque yo te he mandado en esa tierra a trabajar para mí. Por eso te he ido sacando de la muerte, porque tú no puedes morirte, porque tienes un propósito para cumplir aquí en la tierra. Es cuando el Señor empezó a llorar. Le salían lágrimas en los ojos. Le dije, ¿por qué lloras? Es cuando él me dice, estoy llorando porque mucha gente está yendo al infierno, a camino de la perdición, porque no les dicen la verdad. Es cuando le dije, pero si hay sacerdotes, hay papas que están diciendo a la gente la verdad, para que la gente no vayan al infierno. Es cuando él me dijo, los papas, sacerdotes, pastores, profetas, empezó a citar todo ese tipo de, todos los que trabajan, que son siervos de Dios. Dijo que toda esa gente han cogido mi verdad y la han metido debajo de las piedras para decir a la gente mentiras. Y esa mentira es la que está llevando a la gente en el camino del infierno. Aleluya. Y él me dijo, pero yo te he mandado a ti para sacar esa verdad debajo de las piedras y decírsela a la gente para que la gente pueda salvarse. Aleluya. Y cuando él le